Vamos a seguir con la primera mesa y os quiero presentar, vais a ver que estáis viendo ahí a la derecha una chica pintora, no, es una ilustradora, Vera Jinjan, que le vamos a dar un pedazo de aplauso, que ha venido desde Elche. Y esta ilustración que veis ahí tan bonita es obra y arte de una mujer valiosa como ella, que también ha experimentado lo que es el dolor de ser mujer, pero de ahí ha sacado toda su fuerza y todo su arte, y nos va a estar pintando algo que veremos al final y que nos va a descubrir esa fuerza intergeneracional. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Y voy a llamar a esta primera mesa, que es un lujazo. Bueno, todas las mesas y todas las personas que estamos aquí somos un lujo, pero esta primera mesa, veréis, que de aquí nos vamos a quedar con muchas ganas de preguntar más. Ana de Miguel, filósofa, por favor, suba ahí. Un fuerte aplauso, Ana de Miguel. Lorena Morales Porro, secretaria de Igualdad del PSOE y ahora en la Asamblea de Madrid. ¿Dónde me pongo? Donde queráis. Marisol Saelo, trabajadora social y activista. Otro fuerte aplauso para ella. Por ahí donde queráis. Patricia Fernández, no la veo si está por aquí. Patricia, está ahí está, de Avanza Sin Miedo, una mujer valiente que ha dejado el miedo atrás. Y ahí tenemos a Mónica Alario Galán. Venga para arriba, compañera. Yo iba a leer sus currículum, pero a mí me parece mucho mejor que hablemos de ellas, que ya sabemos que tienen un currículum vital y profesional maravilloso y por eso están aquí. Aquí, como decía antes Yolanda, no nos vale cualquiera, nos valen las que saben, las que luchan y las que están en las calles, y las calles son las casas muchísimas veces, ¿no? O bueno, casi siempre. Todo empieza en el salón de casa. Un placer, compañeras. Muchísimas gracias por estar aquí, por esa lucha que lleváis a cabo en el día a día, y nos toca hablar del relato. Y como tenemos aquí una filósofa que hace poco estaba contigo y decía, yo no es que sea feminista, es que soy filósofa y con la filosofía me hago cada vez más feminista, porque una cosa sin la otra no nos concibe. ¿Y cómo nos relatamos, filósofa feminista, las mujeres? Bueno, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo nos relatamos? Llevamos ya mucho, lo primero que tenemos que tener claro es que llevamos ya mucho tiempo relatándonos. O sea, no caer en esto que llaman el adanismo, pero que nosotras tal vez debiéramos llamar el evismo de Eva. El adanismo es por Adán, de Adán y Eva, vamos. Yo ya sé que, no, que mis estudiantes más jóvenes no saben a veces quiénes son Adán y Eva, porque no han estudiado la Biblia. O sea, son nuevos tiempos verdaderamente. Yo creo que lo primero es saber siempre que ya llevamos relatándonos 200 y pico años, o igual incluso más. Es decir, no comenzar el relato de cero continuamente. Entonces, si el adanismo o el evismo es una generación que piensa que todo empieza con ella, una generación que piensa, yo voy a relatar todo desde el principio o yo voy a crear un nuevo relato. A ver, por supuesto que las jóvenes, toda generación incorpora un nuevo relato ¿a qué? A la historia de la humanidad, pero la historia de la humanidad ya es muy larga. Entonces, al pensarnos y al hacer nuestro relato, las que cuando hemos sido jóvenes, las que hemos mirado hacia atrás para ver qué habían pensado las feministas del XIX, las feministas de la mitad del siglo XX, pues creo que hemos llegado mucho más lejos en nuestro relato que quienes han intentado partir de cero, simplemente porque es imposible. Entonces, del relato, para terminar, lo primero, saber que tenemos ya con mucha decisión que entrar en la autoconciencia de la humanidad. Lo de las mujeres no es solo ya luchar por derechos, no es solo denunciar en qué consiste la insignificancia femenina y la importancia masculina, como dice Amelia Valcárcel. Es saber que ya tenemos que nosotras tener la palabra y el relato para decir claramente qué es un ser humano. Ya no nos vale la definición de ser humano que se hizo por solo la mitad de la raza humana y una mitad que se veía a sí misma levantándose sobre nuestros hombros en todos los sentidos. Entonces hay que redimensionar lo que es un ser humano y dentro de nuestro relato no está solo el hablar de las mujeres, está el definir lo que es bueno y valioso para toda la humanidad, no ya para las mujeres. Entonces, nuestro relato es nuestro y en eso somos conscientes. Miramos hacia atrás para levantarnos en hombros de gigantas, que las ha habido, y es un relato para toda la humanidad. Y qué importante nombrarnos con la A,
porque como se nos ha invisibilizado siempre tanto, que reclamemos ese espacio lingüístico para hacernos presente de una puñetera vez. Es increíble cómo nos quieren tomar el pelo, pero de eso, no sé, por dejar hablar a las demás, me gustaría seguir luego. Hablar del concepto de victimismo, si me das la oportunidad, también con esto de la violencia. Este discurso tan a mi juicio, erróneo, para no cargar las tintas, que dicen, es que das una imagen victimista de las mujeres. Ahora se están juntando una supuesta extrema izquierda y una supuesta extrema derecha, que las dos en qué coinciden, en que damos un discurso victimista de las mujeres. Digo, nunca te he oído decir que los palestinos están dando una visión victimista de sí mismos, o los negros. Cuando hablamos de justicia y nos quieren decir, estás dando una imagen victimista, bueno, y con lo de la A, la E, la O, igualmente. Siempre, lo nuestro siempre es distinto a lo de los demás. Hablamos de justicia, ay, ¿no estás cayendo en el victimismo? Hablamos de que somos mujeres, no, como se ha escrito ya un libro, ahora mujer, hace mucho leí un artículo en The Guardian, en Inglaterra, que decía, ¿quién nos iba a decir que la palabra mujer iba a ser una palabra que no se podía utilizar, políticamente incorrecta? Que no nos van a tomar el pelo, pero tenemos que estar muy atentas. Patricia, ¿a ti el victimismo ese al que se refiere Ana, a qué te suena? Porque tú sí que sabes lo que es ser víctima y superviviente después y sacar esa fuerza, ¿no? Pues, bueno, lo primero, hola a todos y a todas. A mí me parece que cuando hablamos de victimización, depende en el sentido en el que utilices la palabra, puedes intentar deconstruir un discurso y por lo tanto deslegitimarlo o realmente apoyar ese discurso. Sin embargo, yo siempre que hablo, lo que más controlo dentro del feminismo al final ha sido el tema de la violencia de género en menores. Lo primero que tratan de hacer es catalogar a una persona como víctima y digo, bueno, víctima una mujer puede ser en un momento dado, pero al final si esa palabra lo que conlleva es un estigma y lo que hace muchas veces y por lo que se aplica muchas veces, y a mí me lo han aplicado y me he dado cuenta, ya sea un medio de comunicación o en una mesa redonda, es deslegitimar el discurso, a lo mejor no desde una manera consciente, pero sí en esa autoconsciencia que yo creo que cada uno debemos llevar a cabo retrospectivamente hacia nosotros mismos, es mirar a la persona desde la pena. Entonces yo cuando hablamos de víctimas digo, no son víctimas las mujeres ni los niños, sino que son supervivientes porque se han enfrentado a ese problema, lo han superado y encima están aquí hablando, poniéndoles cara y poniéndoles voz. Y por eso yo creo que las palabras, y la verdad que me gusta mucho este foro hoy porque juntamos la filosofía con el feminismo, con cómo afecta esto a la manera de tratar las distintas violencias y problemas que afrontan las mujeres, es según cómo la mires tú y según desde la perspectiva a la que la utilices. Yo al principio sí que es verdad que cuando empecé tenía 17 años, ahora tengo 21, realmente soy una niña en el mejor de los sentidos y sí que creo que cambié ese víctima por superviviente porque me di cuenta que la manera en la que era recibida no era la manera en la que yo lo transmitía y que superviviente tiene una connotación positiva que empodera y que además eres superviviente, lo que decía, en un momento dado, pero eres muchas más cosas, has hecho otras más cosas en tu vida. Yo tengo una asociación, pero además me considero también más periodista que superviviente, digo, eso fue una etapa de la vida que pasó. Entonces, sí que creo que las palabras tienen un doble juego y que en esta colonización semántica de la que hablábamos antes jugamos un papel muy importante porque al final son problemas que han existido no solo transversalmente en el tiempo, sino han repercutido a la vida de distintas personas y que se le esté poniendo voz, cara, que se pueda hablar de ello, aunque siga habiendo personas que intentan deslegitimarlo, pues al final, cuando hay una reacción, realmente es que el movimiento está siendo muy fuerte. Entonces yo me quedo contenta y sí que abandono ese victimismo por el empoderamiento, por ejemplo. Esa colonización, Lorena, se está produciendo a nivel político porque es donde se produce todo. Pero cómo es dolorosa cuando se ha estado luchando tanto
muchas veces de forma callada o que no se ha visto, porque socialmente muchas veces no se ve esa lucha que llevamos desde el movimiento. ¿Cómo se lleva cuando te das de frente con lo que ahora os vais a enfrentar en la Asamblea de Madrid, en la comunidad, o cómo nos estamos enfrentando políticamente en esta piel de toro? Bueno, estamos asistiendo al relato de un sector de la población, yo entiendo que pequeño, que es como la gota malaya que intenta calar en eso, en que la violencia de género no existe, que la igualdad ya está superada, que no hacen falta leyes, que somos unas víctimas y que lo que queremos es sacar beneficio utilizando un argumento de debilidad. Y al final hay una parte de la población que se lo acaba creyendo, porque a veces es muy fácil de creer ese discurso de esto no va de mujeres y hombres malos, sino va de personas, ¿no? No, pues el feminismo no va de hombres contra mujeres, pero sí que hay una violencia estructural que surge de la profunda desigualdad del machismo histórico y enraizado que tenemos en nuestra sociedad y que se llama violencia de género. Y además lo voy a decir, es violencia de género y no nos vamos a cansar de decirlo por mucho que ellos se empeñen en negarlo. No es casual que se hayan enfocado en primer lugar en la violencia de género, en querer destruir ese concepto, porque es una de las grandes conquistas de las últimas décadas del feminismo, porque lo que hizo el Partido Socialista fue recoger esa demanda y trasladarla a las instituciones para que se convirtieran en leyes y en instrumentos, en derechos. Y después de la violencia de género vendrán otras cosas hasta que terminen con todos nuestros derechos y libertades que a tantas mujeres se han dejado la piel, la vida, porque llegáramos hasta donde hemos llegado las que somos un poco más jóvenes. A mí me duele ver a ciertas mujeres cómo reniegan en los atriles de las instituciones de ese feminismo cuando es gracias a mujeres feministas a lo largo de la historia por lo que ellas precisamente están ahí renegando de ellas. Y no me preocupa. Me preocupa la ultraderecha, el discurso que es como un martillo pilón y a ver qué día nos dicen la barbaridad más gorda y a ver qué día insultan casualmente a las ministras, no a ellos, a ellas. La sentencia de la manada diciendo que la prostitución era innombrable, que era la única relación segura, la prostitución entre un hombre y una mujer, pues me preocupa cómo están abrazando ese discurso otras fuerzas que son mayoritarias. No me preocupa tanto el discurso de la ultraderecha, que sí me preocupa cómo va calando en una parte de la sociedad, cómo puede ir calando y hay que estar contrarrestando continuamente, pero las mujeres ya estamos acostumbradas desgraciadamente a eso, a estar todo el rato reafirmándonos, luchando contra la reacción del patriarcado cuando avanzamos, sino cómo están abrazando ese discurso fuerzas mayoritarias y eso les está llevando a las instituciones y a que esta ultraderecha esté marcando la agenda. Y a mí lo que me lleva a preguntarme es si, por ejemplo, el Partido Popular de verdad es lo que piensa y no se atrevía a decirlo en voz alta. Y ahora se ve amparado porque hay alguien que dice todavía más burradas y entonces ya se ven amparados para decir, uy, sí, porque eso lo hemos visto decir a Díaz Ayuso, que le parecía muy bien, que estaba muy de acuerdo con esto de Vox de la violencia intrafamiliar, introducir en las leyes de violencia de género la violencia hacia niños, la violencia de ancianos, que es desvirtuar completamente y confundir el propio concepto de violencia de género y devolverlo al hogar, que es donde quieren devolverlo, al espacio privado, en lugar de ser algo que nos interpela a todos y a todas como sociedad. Entonces, eso es lo preocupante, porque ya hemos visto cómo ellos han ido frenando todos los avances siempre. La ley de violencia de género la votaron a favor, pero a mí no se me olvidará el discurso de la diputada del Partido Popular en esa tribuna aquel día, que era el mismo discurso que tiene Vox diciendo que, bueno, que sí, que la violencia de género sí, pero ir a de los ancianos y los niños. Entonces, la votaron a favor, pero no han perdido ocasión. Y como en Andalucía no han tardado nada en aceptar el concepto de violencia intrafamiliar con tal de que les aprobaran los presupuestos. Qué fácil es renunciar a los derechos de las mujeres o entregarlos en bandeja con tal de llegar al poder, ¿no? Y eso es un relato muy peligroso y que las mujeres, por un lado, vamos a tener que estar contrarrestando y apoyándonos en los partidos que nos acompañan y, por otro lado, no perder de vista que tenemos que seguir avanzando, no solo frenando, sino también seguir avanzando. No podemos quedarnos en solo frenar y no retroceder, sino en seguir avanzando, que es lo justo. Marisol, en ese manoseo al que se refiere Lorena, de la palabra, que al final es el alma de todas las mujeres con las que tú te encuentras, ¿cuál es el relato ahora mismo de ellas? ¿Son conscientes de este nuevo peligro al que se están enfrentando al decir ahora a lo mejor que haya más peligro o que digan no voy a denunciar, no voy a enfrentarme a un nuevo...
¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, sí, se me escucha, Sí, ¿no? sí. Lo primero, buenos días a todas y a todos. Gracias a la Federación, gracias a ti, que me has liado para venir. A mí me cuesta mucho salir del despacho, ¿no? de estar allí acompañando a las víctimas. Estoy entre acompañar a las víctimas y, como decía Soledad, ¿no? Esto de quién soy yo y cómo estoy respecto al mundo y, sobre todo, dónde están las mujeres como yo. Respecto a la cuestión que me planteabas, bueno, yo no creo que las mujeres estén en el punto, ¿no?, de plantearse. Sí que es verdad que ahora hay mucho miedo, ¿no?, frente al nuevo escenario político que está apareciendo, pero las mujeres ya de por sí este miedo ya lo tienen, ¿no? Y este miedo al mensaje de denunciar, cuando realmente la denuncia muchas veces no garantiza, ¿no?, el que se puedan salir de estas situaciones. Las mujeres vienen en un estado tan malo, ¿no?, y están tan dañadas que quizás la prioridad en ese momento no es tanto, ¿no?, lo que haya detrás, sino en ese momento cómo actuar. De ahí la importancia de poder estar con ellas y acompañarlas y que se sientan que no están solas. No tanto, sí que es verdad que se transmite mucho la denuncia como el resultado a estas situaciones, pero es más importante que ellas sientan que no están solas, que no tienen que tener miedo y que hay salida frente a estas situaciones. En ese relato, Mónica, hay una parte que también duele mucho, como es el de la violencia sexual. Nos estamos encontrando con esa piedra farragosa que está ahí, tú de eso sabes mucho, y tiene mucho que ver con eso, a lo que ese juez, que el pobrecito está muy malito estos días en casa, nos dice que las mujeres podemos ser putas para ellos, nuevamente, siempre el poder de ellos sobre nuestras vidas. Y como decía Ana, no somos solo cuerpos, somos mujeres, somos seres humanos enteras. Sí, completamente. Bueno, buenos días a todas las personas que habéis venido y muchas gracias a la Federación de Mujeres Progresistas por contar conmigo, que es un privilegio estar aquí. Y sí, efectivamente, yo creo que también aquí es muy importante esto de echar la vista atrás, ¿no?, y coger un poco de genealogía. Yo ahora estoy haciendo la tesis doctoral, entonces está todo el rato en mi cabeza, ¿no?, toda la genealogía, y veo muy importante en este tema cómo una parte fundamental del patriarcado no ha dejado de ser el derecho de acceso sexual de los hombres a los cuerpos de las mujeres, esta idea de que los hombres tienen derecho a acceder sexualmente a nuestros cuerpos, ¿no?, y cómo eso nos ha transformado a lo largo de la historia y nos sigue transformando en cuerpos vacíos, objetos sexualizados para satisfacer deseos ajenos. Aquí sigo mucho también a Ana, por supuesto. Y veo que en el tema de la violencia sexual esto sigue estando muy normalizado, ¿no?, y esta frase, ¿no?, de que la única relación al final segura entre un hombre y una mujer va a ser por medio de la prostitución, no deja de contemplarnos a las mujeres como objetos, ¿no? Esto es una cosa que es muy importante que nos planteemos porque al final lo que está diciendo una persona que dice que esa es la única relación segura es que no es capaz de distinguir cuándo una mujer quiere y cuándo una mujer no quiere relacionarse sexualmente contigo. O sea, esto es un problema muy grande. Todos estos hombres que están ahora en las redes escandalizados porque es que ahora va a haber que ir a un notario para poder mantener una relación sexual con una mujer. Claro, al final lo que estás diciendo es que no sabes distinguir cuándo hay deseo y consentimiento, ¿no? Ya no solo consentimiento, sino también deseo por parte de esa mujer persona a la que tienes enfrente y cuándo no. Entonces, yo, por ejemplo, que analizo mucho el tema de la pornografía, esto se ve de una manera súper clara. Como al final, en la pornografía, las mujeres estamos completamente reducidas a objetos, como el esquema básico de la pornografía es que el hombre tiene un deseo sexual que lo va a satisfacer siempre. Yo, en años investigando en pornografía, no me he encontrado un solo vídeo en que el hombre tenga un deseo sexual y no lo satisfaga. Sienta, quiera la mujer lo que sienta y lo que quiera, y la mujer es el objeto, el cuerpo que el hombre va a utilizar para satisfacer su deseo. Y una cosa muy importante, casi más que el anterior, en los años que llevo yo investigando la pornografía, no me he encontrado un solo vídeo en que una mujer diga que no quiere realizar una práctica y esa práctica no se haga. El no de las mujeres en la pornografía está única y exclusivamente para ser transgredido por el hombre.
Claro, luego te encuentras con que esta es la educación sexual, que cada vez se están bajando más los años, ¿no? Ahora hablan de 8 años, y la normalización de la violencia, la invisibilización de la violencia que esto conlleva es muy importante y sigue siendo un tema en el que tenemos que seguir peleando y ser muy conscientes, ¿no? de todo el nivel de violencia sexual que todas las mujeres siguen sufriendo y hay que seguir diciéndolo. Sí. Ana, en ese relato es que las mujeres estamos, es el binomio mujer-violencia absolutamente para todo. Nunca ganamos, como acabas de decir, Mónica. Pues sí, es que es el patriarcado. A ver, lo primero, nuestro relato es situarnos, no voy a decir como víctimas, pero situarnos como un colectivo, nosotras, las mujeres, que sabemos que venimos de una historia de opresión, pero es que brutal, sin piedad. Lo que acaba de decir Mónica es que sin piedad, es en este sistema de dominación lo que haya sentido, no ya el enemigo, no ya los de otra clase social, sino la persona con la que estás conviviendo día a día y a la que dices querer, el que no importe nada esa persona, sino todo el yo. Es que, a ver, el patriarcado es de un narcisismo brutal para los hombres. Es una educación, es que lo he dicho muchas veces, pero es que el patriarcado es la auténtica escuela de desigualdad humana. Es un sistema de creencias y luego material que les dice continuamente a los hombres que se miren en ese espejo que son las mujeres para verse al doble y al triple de su tamaño. Entonces, es que nos enfrentamos a lo más ancestral de la humanidad. Los hombres creyendo que tienen derecho, voy a decirlo como lo dijo la gran Carol Pateman, tienen derecho a acceder al cuerpo de las mujeres para su placer sexual y, si les da la gana, para reproducirse y generar una genealogía. Es que la palabra más importante de nuestra cultura es padre. Padre, Padre nuestro, en todas las religiones, hasta en las que no tienen un Dios concreto, Padre. El Padre es el origen y el principio de todo. Y fijaros, Padre es lo único que los hombres no pueden ser. No, es lo único que no pueden ser, sin que haya una mujer que diga, mira, te voy a hacer padre, voluntariamente porque me da la gana. No, es que no hay. Bueno. Sí, pero... Entonces, con esto quiero decir que esto es como, en realidad no es una anécdota, es mucho más, pero es para que podamos ver lo de que una teoría nos permite ver, como decía Celia Morós siempre, por eso la teoría es tan importante. Y una cosa que quiero decir, no es que las mayores, por así llamarnos, que hagamos teoría y las jóvenes tengan que hacer activismo, y las jóvenes tienen que hacer teoría. Teoría, tienen que ver con sus propios ojos y con grandes dosis de libertad, pero apoyándose en lo que han visto otras, el mundo. Entonces, esto del padre es para ver que en el patriarcado es todo el mundo al revés. El mundo al revés, que los padres, como Jacob y las 12 tribus, y los padres han fundado el mundo, y la ley del padre es la ley más importante de la historia de la humanidad, y los hombres no pueden ser padres. Nos han borrado, ahora nos quieren borrar como mujeres y la A. Que yo misma, a mis alumnos ya no sé cómo llamarles, y también les pongo una vez una X, una arroba, bueno, vamos a ver, no pasa nada, estamos a ver cómo lo hacemos. Pero, bueno, que quede claro que los hijos son de las madres, por así decirlo. Y vamos a cambiar el apellido, vamos a visibilizarlo. Se me ha ido la cabeza de lo que quería decir, así que termino. No importa, lo ha dicho muy bien. Gracias. Patricia, estaba para ti, porque como te sientes más periodista que víctima superviviente, hay una parte muy dura en este camino que estamos transitando las mujeres, que es el de las fake news. En este relato de la violencia de género, en la que de nuevo se nos quiere quitar de en medio con estas cositas que se inventan y con estos mensajes. La batalla es dura, compañera. Sí.
A ver, no me sé el dato concreto, pero sí que es verdad que hay un momento dado del año, creo que viene a ser noviembre, en el que sale un determinado artículo de no sé cuántos hombres que son asesinados por mujeres. 30 siempre. 30 siempre, El ahí mismo número. está. Fake news, feminismo, a ver, al final es que me niego a decir que vivimos en una sociedad de la desinformación, porque realmente ahora más que nunca tenemos la posibilidad de acceder a los datos, de acceder a la información. El que no se informa bien realmente es porque no quiere y porque espera que la información buena y de calidad le llegue, pues no sé, a su teléfono o a su correo o a lo que sea. Pero sí que es verdad que realmente los datos muestran una evidencia, y aparte de darnos información, nos muestran a partir de qué momento ha empezado a haber una concienciación y una preocupación de las instituciones por hablar de un problema en concreto. Y lo más sencillo, por ejemplo, son el tema de los datos de los menores víctimas de violencia de género. Realmente es sorprendente que desde el 2013 comience a haber datos de los menores que se quedan huérfanos, pero si no me equivoco no es hasta el 2015 cuando el Ministerio ha empezado a hablar de los menores asesinados. Entonces, yo creo realmente que estas fake news y esta desinformación de nuevo viene a intentar deconstruir un discurso, pero como se ha citado anteriormente, al final no hay dato que consiga deconstruir realmente un discurso, porque lo que consiguen al final es avalar y sostener el discurso feminista, y lo primero que te suelen sacar son las denuncias falsas, y un dato de denuncias falsas se contrarresta rápidamente con un 0,001%. Y por otro lado, sí que me gustaría hacer un pequeño matiz, me voy a ir un poco del tema respecto al dirigente o político que se ha cogido una baja por este linchamiento que él ha dicho que está sufriendo de críticas. Las mujeres llevamos soportando durante, no diría años, sino durante siglos, no un linchamiento verbal, sino llevamos, yo creo que una mochila que en ningún momento a ninguna se nos ha ocurrido cogernos una baja. Ojalá muchas pudiésemos cogernos una baja así cuando nos apetezca. Y frente a ese personaje o persona que decide apartarse, a mí el mensaje que retransmite realmente es debilidad. Y yo antes he hablado de empoderamiento, y al final lo que nos muestra ese tipo de acciones es que su discurso es tan débil que ni ellos mismos consiguen sostenerlo, y que frente a esa debilidad lo que nos demuestran a nosotras y a nosotros es que el discurso que nosotras tenemos se está empoderando, está resurgiendo, y que ahora mismo es imparable. Y hemos hablado de cómo la acción en las calles ha conseguido de alguna manera cambiar la acción en los tribunales, y sí que creo profunda y sinceramente que ahora mismo estamos en un momento en el que podemos o seguir para adelante y no dejarnos acobardar o achantar incluso, diría, o parar. Y una de las reflexiones a las que yo llegué fue que realmente cuando hay un sector de la sociedad, hablamos sea la extrema derecha, la extrema izquierda, que intenta deslegitimar un movimiento, es porque el movimiento está teniendo tanta fuerza que por fin dicen, bueno, vamos a decir algo ahora que nos da tiempo, pero realmente es imparable. Y esta desinformación, y vuelvo a lo que me has preguntado, y estas fake news que surgen, ya te digo, al final son transversales, no solo respecto al feminismo y a la violencia de género, sino respecto a toda la sociedad. Quien caiga en ellos es porque quiere, porque al final las personas tenemos medios de una diversidad de medios de comunicación infinitas a los que acudir, unos parámetros sabiendo la línea editorial de los medios, y podemos perfectamente elegir sobre qué informarnos o directamente acudir a fuentes directas como puede ser el Ministerio, y no dejarte engañar por un periodista que te da un titular perfectamente manipulado y que lo que está tratando es de sesgar la visión. Pero bueno, yo creo en el empoderamiento de las personas y en que no debemos dejarnos manipular por discursos ni por dirigentes políticos ni por nadie más, teniéndolo todo en el la móvil. mano. Marisol, en ese relato que está haciendo la compañera, creo que se nos olvida, a nosotras no, pero de cara a lo mejor a la sociedad, se nos olvida la fuerza de la sonrisa, la fuerza de la valentía.
todo eso que enfocamos en positivo y qué importante es ese relato, ¿no? Cuando os encontráis de frente a las mujeres que dan ese último paso de salir de esa violencia que queda dentro de casa para sacarla fuera. Eso es, ¿no? Al final las mujeres que llegan, es verdad que pasan por procesos muy duros, es verdad que hay muchas mujeres que luego les cuesta desvincularse, ¿no? de los agresores, pero en un momento dado el ver que ellas son capaces, ¿no? de tomar decisiones, de poner límite a esas relaciones, es importante pues, verlas salir adelante, ¿no? ¿Y cómo se hablan ellas mismas, ¿no? Cuando han encontrado esa fuerza, ese diálogo tan potente? Al final a ellas mismas les cuesta, ¿no? O sea, les cuesta reconocerse en ese proceso que ellas han vivido y se quedan muy satisfechas con el hecho de haber podido tener, bueno, ¿no? De no... ante estas situaciones, el contar este relato, la vergüenza, ¿no? Inicial a lo mejor de cómo me puede estar pasando esto a mí, estos prejuicios que hay ante estas situaciones, de esto no me puede pasar a mí, como si el perfil de víctima fuese uno concreto, pero al final cualquier mujer está expuesta a esta situación, ¿no? Dentro de la violencia estructural que comentaba Lorena. Entonces, el hecho de ver que esto es más común, desgraciadamente, de lo que, ¿no? de lo que pensamos, pues sí que lleva también supone una fuerza como de empoderamiento y para poder salir de esta situación. Voy a cambiar un poco de tercio y esta va para ti, Mónica. En ese relato de la violencia de género, las mujeres también estamos separadas en dos según ellos, los padres. Las putas y las santas. Sí, sí, efectivamente. Esto también como que en la pornografía yo me lo llevo a la pornografía porque me parece que es un discurso como muy claro, ¿no? de la cultura de la violación en la que seguimos viviendo. El asunto es que al final, por lo menos en la pornografía o por lo menos para un tipo de mirada masculina patriarcal hegemónica, todas finalmente tenemos que llevarnos un castigo, en cierto sentido, simplemente por ser mujeres. Es decir, da igual que tú entres en principio dentro de una categoría o de otra, ¿no? Al menos en este discurso de la mirada masculina hegemónica o de la pornografía, porque sea por un lado, sea por el otro, al final a ti van a tener que reducirte a un cuerpo, a una serie de agujeros, va a haber una sexualidad que te mira y te cosifique desde fuera, que te sexualice. Esto va a seguir pasando. El problema finalmente no deja de ser esa mirada masculina hegemónica, ¿no? Que sigue teniendo esa necesidad de situarse por encima de las mujeres. Entren en la categoría que entren. Si entran en la de santas, por entrar en la de santas. Si entran en la de putas, por entrar en la de putas. Y al final... me acabo de quedar así como... La doble catalogación de las mujeres. Sí, bueno, básicamente eso, que es... Ah, sí, ya he recuperado el hilo, perdón. Es que es un poco impactante tanta gente. Si solo son 300, tampoco sea exagerada. Madre mía. Aquí y en streaming os cuento. Que al final yo creo que avanzando hacia una sociedad más igualitaria, ¿no? Y ahora que el movimiento feminista, como se ha estado diciendo, es imparable y estamos aquí y se va a caer, el patriarcado se va a caer, como que la masculinidad patriarcal hegemónica no está siendo capaz de adaptarse a esta sociedad que queremos construir en la que ellos ya no van a caber. Es que ya no están cabiendo. Entonces tienen que seguir buscando otros espacios y otras maneras en las que seguir manteniéndose por encima, ¿no? En las que seguir demostrando que están por encima de las mujeres, porque en eso se basa la masculinidad hegemónica, ¿no? La masculinidad patriarcal, en situarse todo el rato por encima. Entonces, en una sociedad en la que esto cada vez lo pueden hacer en menos espacios, porque tú ya no puedes decir con la misma impunidad que antes tú a la cocina, ¿vale? Afortunadamente esto ya no se puede decir con la misma normalidad, esto se lleva al dormitorio o a las relaciones sexuales o al ámbito privado, ¿no? Entonces la sexualidad no deja de convertirse en un terreno en el que los hombres que no se están adaptando a este nuevo mundo en el que ya no caben si quieren situarse por encima, eso se lo han llevado a la sexualidad, independientemente de que queramos entrar en la categoría de santas o de putas, esto no depende de nosotras. O sea, el problema es que ese tipo de masculinidad va a seguir reduciéndonos a cuerpos, a objetos sexualizados sobre los cuales posicionarse para poder mantener ese poder.
tú sabes un poquito de esto. Porque además es que la excusa de ser siempre putas, porque pobrecitos que están feos algunos, que la naturaleza es la que es, no les acompaña. Criaturas mías, lo siento. Ahora te dejamos. Y si no, porque, hombre, los hombres con discapacidad, oye, de alguna manera también tienen que tener su placer. Esto ya hemos hablado en alguna ocasión las dos. Yo ahora soy diputada en la Asamblea, pero soy aquella concejala, seguro que os acordáis, en aquel pleno, que la concejala del PP le decía, frente a una moción que proponíamos para una ordenanza contra la prostitución y la trata desde la perspectiva abolicionista, que tenía que haber prostitución porque había hombres feos y con discapacidad y tenían que satisfacer sus deseos sexuales. Yo tengo un hijo con discapacidad y aquello me ofendió profundamente desde el punto de vista más que nada de las mujeres, pero también como madre de un hombre con discapacidad que le crío para que tenga una educación, una sexualidad en igualdad y para que, que no abuse de ninguna mujer. Y bueno, pues aquello me dio una bofetada el patriarcado aquel día, porque lejos de pensar que estábamos poniendo encima de la mesa unas cifras que son brutales. El INE hace una estimación todos los años de lo que contribuye la prostitución y la trata al Producto Interior Bruto de España y está en torno a 5.800 millones de euros al año. Esto nos hace darnos cuenta de la dimensión de cuántas miles de mujeres hay sufriendo de una manera terrible. Esto es una tortura. Y es un problema que siempre la sociedad está un poco indiferente. Siempre no es un problema de que esté en los telediarios, no es un problema de la agenda política prioritario. Y pensábamos que poniéndolo encima de la mesa en los ayuntamientos y en la comunidad, pues que íbamos a empezar a sensibilizar. Nada más lejos de la realidad, porque lo que les preocupaba a muchos medios de comunicación y a una parte de aquella corporación municipal era si yo había ofendido a alguno de mis vecinos porque dije que si había una estadística a nivel nacional que decía que 1 de cada 3 españoles era consumidor de prostitución, putero. No me voy a cansar de decirlo porque tomando lo del relato, las cosas hay que llamarlas por su nombre, no invisibilizarlas. Para una vez que la RAE nos da una palabra adecuada para algo, vamos a utilizarla. Y entonces aquello me supuso un linchamiento. O sea, yo, pobrecito, este señor innombrable, que por una vez le han linchado a él, que dice él que le hemos linchado cuando las mujeres somos las más respetuosas del mundo. Y bueno, pues me encontré con que el problema era, una vez más, si yo había ofendido a alguno de mis vecinos por extrapolar aquella estadística cuando me negaron que en mi pueblo, que es Pinto, hubiera un problema de prostitución. Y yo dije, hombre, a lo mejor no vemos a las mujeres por las calles, que no sabemos si están en pisos, pero sí que habrá puteros seguro, porque ¿qué pasa? En Pinto la estadística no se extrapola. Pinto es como el IKEA, la república independiente de nuestra casa, y no queremos ver, es que no queremos ver. Y entonces, pues, y eso era el problema, ¿no? Que yo había ofendido a alguno de mis vecinos. Y bueno, pues en redes sociales, que son un instrumento fabuloso para transmitir nuestras ideas, pero también tenemos a los forococheros y los de Unga Unga y todos estos. Uy, he dicho el nombre y mañana me cierran la cuenta en Twitter. De eso sabe aquí alguna que luego os lo contará mucho. Y bueno, pues además el recurso siempre, ¿no? Puta, zorra, guarra, fea, gorda, o sea, siempre una inventiva que tienen. Incluso en aquel pleno, porque me intentaron reprobar, o sea, lo llevaron al siguiente nivel. Nosotros pedimos la reprobación de esa concejala porque no se disculpó, como le pidieron además las entidades de personas con discapacidad, porque las ofendió profundamente también, aparte de las entidades feministas, y se negó a disculparse. Y entonces fuimos a la reprobación y, como un poco pataleta, me intentaron reprobar a mí, que le agradezco al movimiento feminista todo su apoyo porque me tiré 2 días en el trending topic con Yo con Lorena. De verdad, el feminismo, la sororidad, aquellos días me ayudó muchísimo. Y en el mismo pleno, desde el público, me llamaron puta, madame, de todo. Y al final a veces te desgasta, pero para eso están las mujeres, que es tan importante que nos cojamos de la mano unas a otras, porque cuando una está un poco decaída, las demás tiran hacia arriba, y en todos los ámbitos, pero en política también, porque a veces estás muy expuesta. Y qué importante es que nos cojamos de la mano y tiremos, porque aquellos días no fueron fáciles, pero yo creo que la prostitución
la pornografía, que es la escuela de la prostitución y de la violación, y no podemos caer, lo que decía antes, ¿no?, en enfocarnos ahora, por supuesto, en seguir defendiendo el concepto de violencia de género y no dar ni un paso atrás, pero en seguir avanzando. Y la prostitución, que es una de las causas de la cuarta ola, pues no podemos dejarla otra vez. Uy, y ahora nos toca otra cosa que es más importante. No, porque eso está afectando a miles de mujeres y no podemos dejarlas. El feminismo es para todas y por todas y tenemos que seguir adelante, aunque nos estrellemos en el Congreso, aunque nos estrellemos en la Comunidad de Madrid, pero por lo menos que se empiece a dar pasos, aunque no salgan adelante esas ordenanzas y esas leyes. Ana, ahora te doy la palabra, pero Patricia se nos tiene que ir en breve y quiero aprovechar también en ese relato que no nos cansamos de decir, pero es que no se cansan de no entender que un maltratador nunca es un buen padre porque esa palabra le queda muy grande. Sí, bueno, realmente a mí al principio me parecía una frase, una afirmación dogmática, es decir, yo pensaba que todo el mundo lo iba a entender, que era bastante categórica y que se descodificaba bastante fácil, pero me he encontrado de todo y no. Pues yo creo que esa frase se enraiza y tiene su razón de ser en el propio feminismo. Es decir, el feminismo al final no es un movimiento contra los hombres. El feminismo busca empoderarnos a nosotras. Entonces yo creo que esa misma frase, un maltratador jamás es un buen padre, es, por un lado, separar lo que es un progenitor que maltrata de lo que es un padre. Al final, un padre es una persona que cuida, que vela, que protege, que está ahí para el desarrollo emocional, físico, para sustentar a ese niño o a esa niña, pues como lo haría su madre o como lo hace su madre. Sin embargo, un maltratador no. Un maltratador lo que hace es socavar ese desarrollo. Además, los esquemas son muy distintos. Un padre ve un hijo o una hija y al final el esquema de un maltratador es una víctima. Y el esquema de la relación entre un padre y una hija se basa en el amor y en el de un maltratador se basa en la violencia. Entonces yo creo que explicando esto de manera muy sistemática, la única conclusión a la que se llega es que un maltratador jamás puede ser un buen padre y yo creo que también es un llamamiento a esos padres de decirles es que esto no va contra vosotros, va contra los hombres que maltratan a sus hijos y a sus hijas y que por lo tanto no tienen el derecho a estar con ellos, sino que los niños y las niñas, y este es uno de los mayores problemas, tienen el derecho a la vida y a la seguridad. Y cuando desde las instituciones se confunde maltratador con padre, lo que se está haciendo es violar los derechos humanos y violar los derechos de los niños y niñas, no a nivel nacional, sino a nivel mundial en la Convención del 89. Es decir, que una simple frase tiene unas implicaciones, diría, globales, estratosféricas, porque al final cuando un juez o una jueza no entiende ese esquema tan básico nos encontramos con custodias entregadas a maltratadores, custodias compartidas y eso deriva en la punta del iceberg, que si nos fijamos solo en eso se invisibiliza un montón de cosas, son los asesinatos de maltratadores a sus hijos. Entonces, yo creo que este discurso cuida mucho y esa frase ejemplifica mucho la importancia que tiene las palabras, la importancia que tiene la semántica a la hora de abordar un problema y cómo este buen uso de la palabra puede tener una serie de implicaciones reales y pragmáticas en las instituciones cuando se confunde lo que es una separación por violencia de género, es decir, por maltrato, con lo que es una separación normal. En una separación normal, padre y madre se separan, que se arreglen como quieran, y en una separación por violencia de género, maltratador se separa de las víctimas, que ojo, no es la madre, son también los niños, y de ahí que yo recalcase antes los datos del 2015, y a partir de ese momento podemos avanzar en la protección que una víctima requiere, que en el caso de un hijo cuyos padres se separan, pues no requerría. No me puedo extender mucho más porque el deber me llama del periodismo, pero que sí creo que esa frase es categórica, que un maltratador jamás es un buen padre y que, iba a decir Dios mío, pero no, diosa mía, por ejemplo, demos gracias a esos padres que cuidan, que quieren y que son maravillosos
y que ojalá todas las personas tuvieran la suerte de tenerlos, pero si no, las madres saben hacer de padre, de madre, de tío, de tía y de hermano, de hermana y joder, las mujeres la verdad que yo las admiro y desde aquí pues ojalá mi madre pudiese estar para escucharme porque ella fue, no sé, fue como todo en una persona. Así que bueno, aprovecho este discurso con carrerilla. La vamos a despedir con un fuerte aplauso. Para avanzando sin despedirme, miedo. Lo siento. Gracias. Bueno, gracias. Qué fuerza que tenemos y muchas veces como nos dicen que no, pues pensamos que no, pero cuando la sacamos, pues sacamos fuerza como ella y como tantas mujeres valientes como ella. Ana, ¿querías apuntar antes algo sobre el discurso que estaba comentando de la violencia sexual? Bueno, sí, aunque ahora también quería comentar otra cosa. Si tengo... Es que la das un No, micro. es que, no, que es verdad, como dice, se ha repetido aquí varias veces que el feminismo no va contra los hombres. Efectivamente, el feminismo no va contra los hombres, porque los hombres son parte de la humanidad y el feminismo no va contra... Pero el feminismo nunca puede olvidar que tiene que interpelar a los hombres, dirigirse a ellos y decirles con claridad y con sencillez cómo os habéis tolerado hacer lo que habéis hecho a las mujeres históricamente y decírselo en el presente, cómo os toleráis hacer lo que hacéis a las mujeres. Porque el feminismo no va contra los hombres, pero los puteros que han salido aquí muchas veces son hombres, los violadores son hombres y los que, como es una mesa de violencia, los que ejercen la violencia estructural contra las mujeres son hombres. Entonces tampoco estemos todo el rato diciendo que no, que el feminismo, claro que no va contra los hombres, pero sí se dirige a ellos y les tenemos que interpelar. ¿Cómo os toleráis hacer lo que estáis haciendo? Sentaros a pensar y tenéis que cambiar. Y entonces, ahí eso, y respecto al tema de la sexualidad, que es verdad que hoy tenemos que estudiar mucho la sexualidad, o a lo que se llama sexualidad, porque se está convirtiendo en el lugar que antes ocupaba la religión casi, en un lugar límite desde el que legitimar cualquier conducta de los hombres contra las mujeres, como la pornografía, como la prostitución. Hoy un hombre no le puede decir a una mujer, bajo ningún concepto, te cogía ahora, te agarraba de los pelos, te daba una paliza, te mataba, guarra, cerda. No se lo puede decir, salvo que haya sexo por el medio. Si hay sexo por el medio, ya todo vale. Yo con mis estudiantes que imparto violencia de género en criminología, es que lo veo que es el límite. Como antes era la religión. De eso no podemos hablar. Todas están en contra de la violencia y todos, que hay chicas y chicos, pero cuando surge el sexo y que si una escena de ahogamiento, si a ella le gusta, digo, ya estamos. O sea, nadie plantea ya que si le gusta a una mujer en casa, que le pegue el marido. Sin embargo, si hay sexo por el medio, no voy a hablar de Sombras de Grey, pero ya viene de muy atrás, como ha estudiado Alicia Puleo en el supuesto erotismo transgresor de Sade, ni erotismo ni nada, erotismo para una parte, la otra es la paleada. Y ya para terminar, mira, con el sexo, mucho cuidado porque hoy se está convirtiendo en el lugar de la legitimación de cualquier cosa, cuando ya está deslegitimado en todo el resto de las áreas de la sociedad. El zurrar, con el sexo por medio puedes zurrar, y así todo. Pero que con el sexo estamos tocando algo duro del patriarcado, está claro porque yo, me pongo, como llevo muchos años marcando que a los hombres hay que ponerles límites y no les gusta nada, porque el patriarcado es los hombres no aceptando los límites y menos en su relación con las mujeres, que no quieres, ya veremos si vas a querer o no al final del vídeo porno o al final de la realidad, porque nunca infravalorar a los hombres, jamás. Y a los memos y tontos tampoco. Porque Hitler era un memo y un tonto. Lo sabían todos sus colaboradores. Y mirad en lo que metió a la humanidad. De Trump también decían que era un memo y un tonto. Y mirad, o sea, nunca infravalorar a los hombres que nos han dominado a lo largo de toda la historia. Y ellos han hecho casi todo. Pero que a mí, cuando hablo en los insultos, que también recibimos todas, una de las cosas que me llaman siempre es o puritana, o virgen furiosa,
Déjalo, Ese tienes me gusta. todo. Ay, No, eso. bueno, a mí ya todas, pero Oh, estos son o el nuevo y con el que más me siento, o neomonja. ¿Dónde está el escote, guarnilla? No, pero es que, sí, pero es que, bueno, que siempre, fijaros, van al tema del sexo. En el sexo se está jugando hoy muchos relatos, como estamos diciendo aquí. Pero para terminar diría, hemos caído en un constructivismo exagerado, como que no hay una verdad objetiva. Y el feminismo ha hecho mucho por este constructivismo tal vez un poco exagerado, y ahora tenemos que volver tal vez hacia atrás, porque para las feministas hay una verdad objetiva. No todo es relato. Hay una materialidad y una verdad. Y bueno, con esto, gracias. ¿Te parece He terminado. poco? Sí. Dale, dale. Nada, a mí me gustaría comentar que estamos hablando, bueno, de la semántica, de la narrativa, de la importancia del relato, y que creo que es importante también dentro de estas genealogías el que estén representadas todas las historias, ¿no? Porque es verdad que hablamos de la violencia de género, hablamos de los encuentros, de este encuentro intergeneracional muy necesario, porque es verdad que las jóvenes venimos como si ya como si estuviésemos descubriendo el mundo cuando ya prácticamente el mundo está inventado, ¿no? Pero sí que es verdad que además de intergeneracional tiene que ser interseccional y tener en cuenta que todas las mujeres, o sea, que cada mujer tiene unas opresiones según qué factores, ¿no? Entonces, en la medida de, vuelvo al principio, cuando yo hablaba de quién soy yo respecto al mundo y dónde están las mujeres como yo, hay muchas mujeres como yo que en la medida que no se ven representadas sienten mermada su capacidad de agencia, ¿no? El no tener capacidad de agencia les lleva a exponerse a situaciones, relaciones de riesgo o agarrarse también a clavos ardiendo en relaciones. Entonces, dentro de que ahora además estamos cuestionando también cuál es el sujeto político del feminismo, hay que tener en cuenta que tenemos que estar todas, porque si no, no es feminismo. Por eso hay que estar, hay que buscar. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que es que estos pobres no se enteran de nada. Y cuando nos llaman monjas, Neomonjas. o neomonjas, las cosas, hasta estas maravillas, que no saben que las feministas somos las mujeres más liberadas del mundo mundial, porque sabemos lo que queremos en la cama. Y con ellos. Mónica. Ahí, por ejemplo, yo, por desarrollar un poco una idea que también has apuntado, Ana, todo este tema, ¿no? de cómo dentro de la sexualidad ya parece que ya no estamos pensando que hay una estructura política, sino que lo hemos llevado todo a lo individual, ¿no? Entonces, si a ella le gusta, si ella da su consentimiento, si ella, ¿no? si ella quiere, es como, claro, es que aquí no podemos olvidarnos de que estamos viviendo en una desigualdad estructural, que lo personal en el terreno de la sexualidad sigue siendo extremadamente político y que hay un sistema que nos sigue educando y socializando, y esto es el patriarcado de consentimiento, esto es Ana de Miguel, esto es Alicia Puleo, quiero decir, en que se nos sigue enseñando a desear aquello que nos mantiene donde tenemos que estar, quiero decir. No, es que si a ella le gusta estar aquí, es que si a ella le excita que la dominen, bueno, es que esto en los años 80 ya han dicho que a las mujeres se nos educa para erotizar nuestra propia subordinación. Claro, esto a nivel individual puede suceder, claro que sí, puede suceder. ¿Podemos quedarnos ahí, cerrar ahí el análisis? No, por favor, tenemos que ir más allá. O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Y por qué este discurso ahora que lo legitima todo desde lo individual? ¿No? Es que no podemos olvidarnos de que seguimos viviendo en un patriarcado que funciona de esta manera. Y aquí todas estas ideas de la igualdad ya está conseguida, ¿no? También hacen que todo el análisis de la desigualdad, de la violencia, de la sexualidad, se reduzca a un nivel muy individual, ¿no? en el que se siguen legitimando pues, todo este tipo de comportamientos. Fíjate, has nombrado una palabra que creo que es básica para todo esto, que es, y que vamos a deconstruir aquí, el consentir. Quitamos el con y nos quedamos con el sentir. Las mujeres no sentimos. Es que la no sociedad, quieren que sintamos. el patriarcado entiende que nosotras no tenemos derecho
ni a desear, ni a sentir, en el mejor de los casos, a consentir, a que no nos violen, a que no abusen de nosotras. No hay sexualidad para nosotras, no sabemos darnos placer a nosotras mismas, porque nadie, la sociedad, eso a nosotras no nos corresponde. Nosotras no estamos para eso, estamos para que se den placer en nuestros cuerpos, para que nuestros cuerpos sirvan para dar placer a los que lo merecen, que son ellos, ¿no? Y retomando el tema de lo del consentimiento, pues le han puesto hasta nombre a esto, porque este consentimiento que dice porque yo soy libre, porque yo quiero, porque a mí me da la gana, no. Aquí hay una libertad muy mal entendida que obvia que estamos en un sistema desigual y que ese consentimiento parte de una socialización machista y patriarcal que tenemos desde niñas y que además ciertos consentimientos, o muchos consentimientos, se basan en unas puras estrategias de supervivencia, porque la sociedad no nos deja otra que abocarnos a la prostitución, a ser un vientre de alquiler, y esto le han puesto nombre a algunos partidos políticos y lo han llamado feminismo liberal, que no es otra cosa más que machismo. Entonces, creo que es muy importante abordar el tema del consentimiento, porque además legalmente está reconocido, es un concepto jurídico y es profundamente machista, y hay que hacer una profunda reflexión con buenas juristas con perspectiva de género, porque ya sabemos que de eso tampoco abunda mucho dentro, sobre todo de la justicia, y hay que retomarlo, porque sin esa perspectiva en el consentimiento, en ese concepto tan confuso y tan malintencionado de libertad, pues nosotras estamos un poco... Bueno, pues al final acabamos en la subordinación de nuevo, y eso en las jóvenes me agrada, que ya veo que lo van entendiendo y que van cambiando, porque al principio cuando eres muy joven es eso, ¿no? Compras el discurso de porque yo soy muy libre, porque yo soy muy moderna, porque no. Y poco a poco va deconstruyéndose ese discurso también en ellas, y en algunos de ellos cada vez más afortunadamente, pero hay que seguir ahí con el relato machacando y trasladándolo a las instituciones. Hablamos ahora, ya has entrado con el tema de vientres de alquiler, que no mal llamados vientres de alquiler, explotación reproductiva, porque no se nos explota solo como hornos en el útero, sino a las personas, a las mujeres. Nos están degradando tanto que hasta nos borran y somos contratos. Y cuando a esos señores que dicen que pobrecitos míos, hacemos bullying contra sus hijos, nunca hacemos eso, nos están juzgando nuevamente. O sea, ¿hasta qué punto nos explotan? Hasta el hecho de tan íntimo como es el de parir y gestar durante 9 meses. Sí. Bueno, no cabe duda de que todos somos seres humanos, pero hay algo que ahora, gracias al tema este de las nuevas técnicas reproductivas que están permitiendo, pues algo que qué mala suerte tenemos, la verdad, que hasta ahora acceder al cuerpo de las mujeres solo como mercancía, como cuerpos para usar para algo, bueno, pues solo, entre comillas, los hombres y los hombres heterosexuales mayormente eran los que estaban interesados en no tener barreras a la hora de acceder al cuerpo de las mujeres para su placer sexual y para fundar sus familias, que es tanto como fundar la polis y fundar el Estado. Ojo, que los niños son el bien más preciado, porque sin ellos no hay sociedad. Bien, pero nosotras estábamos estudiando el patriarcado y ahora con el tema de los vientres de alquiler resulta que en el cuerpo de las mujeres y lo que es capaz de generar, también están interesadas ahora mujeres, por ejemplo, que también pueden reproducirse en el vientre de otras, pero también el colectivo gay, que es el que está siendo más militante y está más organizado. Es decir, nuevas personas y colectivos tienen interés en acceder al cuerpo de las mujeres. Eso nos tiene que hacer ver que nosotras tenemos una capacidad, que es la capacidad de generar hijos o de tener hijos, para decirlo con menos rimbombancia, que ellos no tienen. Y que esto ha sido algo definitivo en la historia de nuestra subordinación y opresión.
El sexo, por supuesto, también, el acceder a nuestros cuerpos para el placer sexual. Pero ahora tenemos que volver a estudiar todo muy mucho porque una sociedad como la griega clásica, en que las mujeres no eran objetos sexuales, lo era sobre todo el efebo, el chico joven con la belleza retratada en las esculturas. Y, sin embargo, las mujeres ya había sido borrado totalmente que las mujeres fueran las madres de sus hijos. Eran los padres. Es decir, el tema de los vientres de alquiler nos está haciendo dar un paso más en nuestra comprensión de lo que es la sociedad patriarcal y de lo que ha sido históricamente y de lo que vuelve a ser. Porque parecía que los hombres no querían tener hijos, que para ellos era un lastre. Se interpretó nuestra capacidad de tener hijos como, vaya, el hándicap de las mujeres. Es que las pobres, como tienen ese hándicap, una capacidad que se interpretó como un déficit. Y ahora nos damos cuenta, o nos empezamos a dar cuenta, pero ya es tarde, como siempre, porque entonces ya están planeando, porque la técnica es donde tenemos que meter baza. ¿Qué técnicas queremos que se investiguen y cuáles no? Pero hay miles de millones de euros y ¿de quién? De lo que llama Javier Echeverría los señores del aire, los de Facebook, los de Google, los nuevos multimillonarios están poniendo todo el dinero en investigar en biología, en nuevas técnicas de reproducción humana. ¿Para qué? Para poder ellos solos no tener que depender ya de las mujeres para ser padres. De momento mercantilizadas estamos, pero también están soñando un mundo en que la reproducción sea totalmente in vitro, totalmente gestado, porque la técnica nos puede llevar muy lejos. También quieren, quienes están investigando, pasar a que podamos vivir 150 años, jóvenes. ¿Quiénes? 4. Porque esto, ¿quiénes van a poder usar las nuevas, el nuevo transhumanismo que se está gestando, que es querer poner todo el dinero, pero en muchos países del mundo, para investigar técnicas que permitan a algunas personas vivir 150, 200 años, reproducirse sin mujeres? El feminismo, ¿dónde debe estar opinando y marcando en qué queremos que investigue la ciencia y la tecnología? Y sin embargo estamos perdiendo toda la energía, porque así es el patriarcado, no es porque nosotras seamos bobas, porque nos vuelven al tema del aborto. Cuando ellos están investigando, no ya cómo ir a Marte, por si acaso el planeta hace pum, cómo vivir 150 años. Y entonces, bueno, que tenemos que pensar con la perspectiva siempre de qué mundo queremos construir en todos los sentidos y comprender mejor la sociedad patriarcal, que el tema de los hijos no es nada baladí. Bueno. Se nos acaba el tiempo, yo les voy a pedir en una frase que resumas, o si quieres tú en esa frase, que resumas lo que querías decir y luego pasamos a las compañeras. Vale, pues me gustaría, ¿puedo aportar una cosa con respecto al tema del consentimiento? Por supuesto. Porque ahí estaba reflexionando un poco, cuando estudiamos un poco de dónde viene todo este tema del consentimiento, nos vamos directamente al tema de la violación, y las leyes de la violación, esto ya lo han dicho las feministas radicales, ¿no? Siempre se han desarrollado paralelas a las leyes del matrimonio, porque al final las mujeres éramos propiedades, ¿no? Cuerpos que éramos propiedades de los varones, ya fuera del marido, del hermano, del padre, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de violación, no era porque hubiera una ofensa contra los derechos y la integridad física y psicológica de la mujer, sino del varón que la poseía, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto ayuda mucho a entender el mundo en el que vivimos. Ahora ya no se entiende así el tema del consentimiento, pero ahora en la cultura de la violación en la que vivimos, se entiende que hay consentimiento cuando no hay una resistencia activa. Es decir, si una mujer no está gritando, llorando, pataleando, intentando liberarse tal, se entiende que hay consentimiento y que por tanto no hay violencia. Esto en el voto particular del magistrado que hizo las 100 y pico páginas de voto, esto era lo que decía, ¿no? ¿Cómo iban esos hombres a saber que esa mujer, en la violación de la manada, no quería mantener relaciones sexuales si ella no dijo no? Claro, a mí esto me hace pensar mucho, porque pienso, es que el punto ya no es que las mujeres demos o no demos nuestro consentimiento. Es que si un hombre nos va a violar porque quiere, o sea, nos violan porque quieren, nos violan porque pueden.
No nos violan porque demos o no demos nuestro consentimiento, porque digamos que no o porque digamos que sí. El punto importante, yo creo, de todo esto, y termino, y es mi frase resumen, es que no podemos quedarnos en el tema de la violencia sexual únicamente en un consentimiento entendido como lo estamos entendiendo, como la falta de resistencia activa. El punto relevante es que aquí haya un corte radical en el que pasemos a ser consideradas personas, con emociones, con deseos que son relevantes en el terreno de la sexualidad y en todos los demás. No podemos seguir siendo cuerpos que otros pueden utilizar para satisfacerse. Tenemos deseos, tenemos emociones y esto tiene que estar encima de la mesa en el terreno de la sexualidad desde ya. Marisol, ¿qué palabra resume quiénes somos? En una palabra no lo puedo decir. Quien ¿no? dice palabra dice 140 caracteres. Estáis tuiteando, ¿verdad? Os veo con esas caras. Yo diría que el feminismo será interseccional o no será. Pues eso. Yo también. Sí, Pues mujer, si ya yo que he estás hablado aquí, te voy a tanto dejar. Pues yo diría que el feminismo es lo que nos une por encima o por debajo de nuestra interseccionalidad. Lo que nos une a todas, independientemente de nuestra etnia, de nuestra opción sexual, de nuestra clase social. Y otra cosa es que yo sea feminista socialista, pero creo que el feminismo es lo que nos une por encima o por debajo de esa interseccionalidad. Igual que hay mujeres que han sido abusadas sexualmente de pequeñas o que han sufrido violaciones y tampoco hacemos una categoría con ellas. Y creo que la podemos hacer. Alguien puede levantar la mano y decir, yo pertenezco a una categoría distinta porque yo he sido violada y tú no. Y sin embargo creo que ese no es el camino. Creo que el camino del feminismo es el de, independientemente de las tremendas desigualdades estructurales de las que venimos cada una, de nuestra educación, nuestra clase social, nuestra experiencia respecto a la violencia, etcétera, etcétera, todas podemos de alguna manera decir, sé de qué me estás hablando, me puedo poner en tu lugar. Y eso creo que es la grandeza del feminismo. Te lo han dejado bien difícil, Lorena. Sí. Es imposible superarlo. Pero bueno, yo creo que el feminismo es la lucha más justa de todas, porque de todas las luchas, porque afecta a más de la mitad de la población, que somos las mujeres, que no nos tenemos que cansar de repetirlo, que somos más de la mitad de la población, y es el movimiento de transformación de la sociedad, de toda la sociedad, hacia una sociedad más justa, mejor, para nosotras, por supuesto, pero también para todos, para ellos también, aunque se resistan con uñas y dientes muchas veces a que el feminismo cambie la sociedad. Y me voy a quedar, por no extenderme, que ya tenemos que acabar, con una frase de Carmen Chacón, que rompió techos de cristal y que ya no está, que era que ella siempre decía que cuando avanzaba el feminismo, cuando avanzaban las mujeres, avanzaba toda la sociedad y avanzaba la democracia. Pues eso. Muchísimas gracias, compañeras, hermanas, todas unidas siempre. No importa lo que se vea, al final es lo que somos todas y creo que ha quedado más que patente que no somos violencia, que somos todo lo contrario. Somos mujeres libres que no queremos violencia. Así que muchísimas gracias por compartir este espacio y les damos otro fuerte aplauso porque va a entrar aquí la segunda mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.